Historia del derecho, sujeto y objeto. La historia del derecho es la disciplina fundamental que estudia uno de los aspectos del derecho, el origen y el proceso formativo del fenómeno y de las instituciones jurídicas. Como la ciencia, la filosofía y la sociología del derecho tratan otras manifestaciones del mismo fenómeno. La historia del derecho como ciencia del espíritu indaga las fuentes del derecho y todo lo concerniente al desarrollo y transformación de las instituciones jurídicas, formando parte del dilatado dominio de la historia de la civilización y de la cultura. La historia del derecho es el estudio de la convivencia organizada, las normas éticas, religiosas, morales y jurídicas que han existido y rigen la conducta humana. El derecho consuetudinario, la jurisprudencia de los tribunales y la opinión científica de los tratadistas. La historia del derecho tiene como objeto y sujeto al hombre en su entidad fundamental, sujeto en cuanto forma parte de la comunidad que es la creadora de las normas jurídicas que se le imponen coercitivamente por los órganos que escapan a la autonomía de su voluntad. La historia del derecho contempla al hombre en su conducta social. Esta actividad aparece determinada por creencias, ideas, intereses o pasiones, pero también en gran medida estipulada por normas religiosas, morales y jurídicas. El cumplimiento del deber y el respeto por el derecho orientan generalmente la conducción humana. La historia del derecho, en efecto, se propone conocer las estructuras políticas, sociales y económicas que cada comunidad ha tenido en las distintas etapas de su existencia. Los hombres no siempre respetan las obras jurídicas vigentes, a veces también pretenden modificarlos, ya sea por medio de legítimos o ya sea por medio de la violencia. Esto es más evidente, dice Sorraquín Becú, cuando se trata del derecho que tiene una movilidad mayor que los demás sistemas normativos. La religión y la moral permanecen aunque tengan una vitalidad cambiante según las épocas. El derecho, por el contrario, está en constante evolución y sobre todo en sus aspectos secundarios, que no derivan de la ley natural, es decir, el contenido ético que guía y orienta a las instituciones. El historiador del derecho debe preocuparse, además de explicar los cambios ocurridos, penetrar en la mentalidad de la época para percibir las razones de esos cambios y, en definitiva, demostrar por qué y cómo de la evolución jurídica. Todo ello en función propia del historiador. La historia vigente del derecho constituye una disciplina filosófica y social vigente. Es una disciplina filosófica porque presupone un conocimiento puro de su naturaleza y la finalidad que la trabazón de los hechos sociales, de la noción de las causas objetivas y subjetivas, así como también el fundamento de las concepciones jurídicas y de la unidad de los valores del espíritu de la historia. Es una ciencia social porque estudia la realidad plena del derecho y la entidad creadora del pueblo como sujeto activo y propulsor de la evolución del derecho. En oposición, la concepción individualista, o sea, el concepto fundamental del derecho en acción. Por último, la historia del derecho es una disciplina cultural vigente. No es una ciencia de la naturaleza que se explica por leyes generales de la caución exterior al hombre, sino ciencia del espíritu que comprende al evocar los cuadros encendidos de la vida humana. Historia, además, que tiene presencia, que tiene un elemento en vigor. A través de la historia, la sangre que no ha corrido en vano, las luchas que no han sido estériles, sino con ellas se conquistan la paz, la justicia y las libertades. La historia del derecho, división. La historia del derecho se divide en externa o de las fuentes e interna o de las instituciones jurídicas. Las fuentes son las que hemos estudiado anteriormente. La distinción pertenece al filósofo Leibniz, que definía la historia general del derecho como la historia de todo movimiento social de un pueblo, en tanto que las ideas y los hechos que constituyen se traducen en legislación, concepto amplio que afirmaba la necesidad de estudiar todos los derechos.
cualquiera fuera su naturaleza, que tuvieran repercusión, pero concepto restringido en cuanto solo se refirió a la repercusión que tendrían los hechos en la legislación principalmente. No es posible establecer una diferencia científica estricta entre ambos aspectos de la historia del derecho, pero la distinción tiene una importancia didáctica, porque impulsa metodológicamente las investigaciones históricas, comenzando por la fuente del derecho y los sucesos políticos y sociales para conocer enseguida las instituciones jurídicas. También es preciso distinguir las funciones de producción del derecho de las fuentes de conocimiento del derecho. Las fuentes de producción del derecho son la legislación, el derecho consuetudinario, la jurisprudencia de los tribunales y la doctrina de los tratadistas. Y de su simple enunciado se desprende que a través de la historia externa se penetra en la historia interna, en todo lo que las fuentes conservan vivo el espíritu que trascienden en las instituciones jurídicas. Así tenemos dos clases de fuentes en el derecho. Las fuentes materiales, que son los factores que provocan la aparición y determinan el contenido de las normas jurídicas. Son las causas productoras del derecho, entre los cuales pueden mencionarse las creencias religiosas y morales, las ideas políticas y sociales, los intereses económicos y las circunstancias históricas. Las fuentes formales son, en cambio, las costumbres, las leyes y las doctrinas. Otros opinan que debe incluirse la jurisprudencia de los tribunales como fuente del derecho, lo que se encuentra discutido. Es decir, que con la historia externa del derecho, hablando de su división, estudiaremos las grandes colecciones jurídicas castellanas, indianas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando vayamos a hacer un estudio de la historia interna del derecho, veremos la familia, la propiedad de la tierra. Es decir, que estudiaremos específicamente las instituciones. Historia del derecho argentino. Siguiendo a Leven, la historia del derecho argentino, desde sus orígenes, comprende el estudio de los derechos castellanos, indígenas, indianos y argentinos propiamente dichos. El derecho castellano y sus instituciones se proyectaba en la provincia de las Indias, y esta penetración jurídica se ha prolongado durante centurias, hasta dictarse los códigos argentinos en la segunda mitad del siglo XIX. Las Indias no eran colonias o factorías, se incorporaron a la corona de Castilla y de León, mandándose aplicar subsidiariamente en defecto de las leyes de India. Las leyes de Castilla, según un orden de prelación que comprendía desde de las más modernas recopilaciones de leyes castellanas hasta los fueros, inclusive el fuero juzgo del siglo VII y el fuero real del siglo XIII, y las partidas de Alfonso el Sabio. No se puede comprender y por tanto no se logra explicar el nacimiento del derecho indiano y argentino sin un conocimiento cabal del derecho materno, que es el derecho castellano. España cumplió en América una misión histórica por la conversión de los indios al cristianismo y la legitimación de los matrimonios de los españoles y naturales de un nuevo mundo, que operó el hecho extraordinario de la mezcla de las razas, y porque no abolió el sistema político y económico indígena, cuyas instituciones principales sobrevivieron en la legislación de Indias y en el derecho patrio contemporáneo. Tal fue la relevación de su genio jurídico, ya evidenciado en la creación del derecho público y privado durante los fecundos periodos de la Alta y Baja Edad Media. Con la Edad Moderna, inicia en España un nuevo periodo, el de Estado-Nación. Es la política unificadora de los reyes católicos, la formación de un derecho nacional como resultado de la expansión del derecho castellano en la península y su expansión también en India.
El derecho indígena fue evolucionando gradualmente por la mezcla de las razas y la penetración de la legislación de India. Esta última es un derecho genuino resultante de la potestad legislativa de las autoridades e instituciones territoriales. Aunque la legislación de Indias se proponía continuar en América el espíritu y tendencia del derecho castellano, empero la realidad diversa de las razas indígenas y sus distritos geográficos y políticos elaboraba un derecho nuevo con caracteres propios al que no eran simplemente adaptables las leyes de Roma o España, como observa uno de los juristas del reino Solorzano. El derecho indiano es la extensión de los 3 siglos de la dominación española. Se constituyó sobre nuevas bases políticas, administrativas, jurídicas, económicas y espirituales, y en cada una de esas ramas se crearon instituciones originales. Emilio Ravignani divide el estudio de la historia del derecho didácticamente, de la siguiente manera. Primeras manifestaciones de propaganda político-revolucionaria. Definiciones concretas en torno a la forma de gobierno a adaptarse. Discusiones doctrinarias de la posible organización constitucional definitiva. Y por último, comentarios del valor desigual relativos al texto constitucional vigente. Dice el autor citado, solo a partir de este momento adquiere importancia la enseñanza universitaria para el interés didáctico. Las fuentes más adecuadas pertenecen al último período, pero si se atiende al orden constructivo, o sea, a la elaboración integral de nuestra materia, se impone considerar la totalidad. En la primera categoría entra una producción informe, como ser periódicos, manifiestos, panfletos, hojas sueltas, la Gaceta de Buenos Aires, el Correo de Comercio, diarios de suma importancia. Y así sucesivamente va analizando cada uno de los pasos en que se ocupa. Con respecto a Hispanoamérica, el estudio de la legislación de Indias en general, desde el punto de vista político, que considera a las Indias no como colonias o factorías, sino como provincias integrantes de la monarquía. Abarca 2 períodos, desde los Reyes Católicos hasta la promulgación de la recopilación de 1680, que se desenvuelve durante los siglos XVI y XVII. La dinastía austríaca se caracterizó por la tendencia a la descentralización política de las Indias. Desde el advenimiento del rey Felipe V se inicia la dinastía borbónica hasta la Revolución de la Independencia de 1810, que comprende el siglo XVII. La dinastía borbónica, que se caracteriza por la reforma de la legislación de Indias en todas sus ramas, reglamento de libre comercio, legislación de intendentes, etc., y por su tendencia eminentemente regalista o descentralización política de España e Indias. La legislación de Indias, desde el punto de vista del derecho estrictamente, se puede dividir en legislación metropolitana que emana del Consejo de Indias y legislación territorial o provincial resultante de la potestad legislativa de los diversos órganos e instituciones indianas. Tanta importancia tenía la legislación provincial que la recopilación de 1680, al final de la ley, artículo 1 del libro 2, establecía que no se debía hacer novedad en las ordenanzas y leyes municipales de cada ciudad, y las estuvieran dadas por cualquier comunidad y universidad, y las ordenanzas para el bien de los indios hechas o confirmadas por los virreyes, o audiencias que no sean contrarias a las de este libro, las cuales pues continuaban en vigor. Es decir, que la historia del derecho argentino admitiría divisiones de acuerdo al criterio de los autores. Las más generalizadas son derecho indígena,
y derecho castellano. Derecho patrio propiamente dicho, derecho precodificado y derecho codificado, a partir de la sanción del primer código, que para la nación argentina es el Código de Comercio. Otros, la Constitución Nacional, etc. Puede tomarse además como la norma que divida el derecho patrio argentino la Constitución Nacional, sancionada el 1 de mayo de 1853, promulgada el 25 de mayo de 1853 y jurada solemnemente en todos los pueblos de la Confederación Argentina el 9 de julio de 1853. Estas divisiones son a los efectos didácticos y de ninguna manera implican una visión tajante y absoluta. Historia constitucional argentina. Objeto particular, dice Longhi, si bien la historia, por su esencia y en la amplitud más grande, comprende todo cuanto ha acaecido en la vida de los pueblos, y por consiguiente caben en ella todos los diversos hechos, los fenómenos sociales y las distintas orientaciones seguidoras en la conquista del derecho, es conveniente deslindar con mayor precisión y como fuente directa del derecho constitucional aquel aspecto que la historia que más íntimamente se vincula con el proceso institucional de cada Estado. En ese sentido, pues cada país tiene su propia historia institucional, de la misma manera que la nación argentina tiene igualmente la suya, y muy accidentada, por cierto, no obstante tratarse de una joven nacionalidad. Para especial razón es que surge la necesidad de preceder al estudio del derecho constitucional argentino. Algunos capítulos de esa naturaleza, muy convenientes por otra parte, no sólo para reconstruir el pasado político con el proceso de presentar al desnudo los errores o las demasías en que se pudo incurrir, sino que muy especialmente para desentrañar el espíritu que ha presidido en la elaboración definitiva de la Constitución, que facilita entonces la aplicación e interpretación del texto fundamental en los casos dudosos o controvertidos que se pueda suscitar. A ese fin obedecen en particular, dice el autor, los capítulos 4 y 15 del presente volumen, en los que sin pretensión de abarcar y ahondar a fondo toda la historia constitucional argentina, procuraremos destacar los acontecimientos, los ensayos constitucionales y las reformas que culminaron en la organización política definitiva. En ese sentido, y manteniéndonos en la huella abierta por eminentes publicistas argentinos, estudiaremos las fuentes históricas de la época colonial hasta el año 1860, sin perjuicio de un capítulo que comprenda la cuestión relacionada con la capital de la República resuelta en 1880-1882. Siguiendo ahora a Galetti, quien dice: luego lo expresado sumariamente en anteriores puntos, nos asalta una duda. ¿Es la historia constitucional una disciplina autónoma con un campo propio de investigación o de indagaciones? ¿O por lo contrario, es solamente cierto sector de la historia de las ideas políticas aplicadas al estudio cronológico y sistemático de diferentes intentos que culminan con la creación de una constitución para el Estado? Y otra pregunta que es necesario responder: ¿hasta qué punto podemos insertarla dentro de las disciplinas jurídicas? Si tomamos la aceptación de un sentido lato y sin mayores connotaciones, las dos palabras, historia y constitución, se nos aparecen como formando una simbiosis, la cual daría como resultado un campo de trabajo y de estudio solo referido a la historia de la Constitución. Pero el término, tomado así, nada nos expresa y resultará restringido y desactualizado frente a las nuevas corrientes de ideas en ambos ámbitos.
el de la historia y el del constitucionalismo. En un añejo texto que reunía las conferencias dictadas en un curso universitario bajo el título genérico de Nociones del Derecho Constitucional, Aristóbulo del Valle nos delimitaba la materia como génesis del derecho constitucional positivo, esto es, como aporte de los antecedentes históricos para la comprensión de nuestra Constitución, y en efecto con una concepción muy de su tiempo, por lo más cargada de retórica. Concebía a los pueblos a la manera spenceriana, como organismos sujetos a leyes fijas, entre otras a la de la herencia o las condiciones físicas del suelo y a la acción del tiempo. El derecho constitucional era para él la parte del derecho público que se ocupa de la organización del gobierno y de las relaciones de la fuente primigenia a la Constitución, pero aclaraba que la Constitución política resultaba del sentido y de la idea de un pueblo acerca de la organización de su gobierno en un momento dado, no pudiéndose tener idea de las instituciones prescindiendo de la historia de sus antecedentes, por lo que se hacía necesario el estudio tanto de la letra y texto de la Constitución como de su origen. Rastreando a través de la historia nacional, pues la Constitución está incorporada a nuestra historia, no sería posible, por lo tanto, explicar los preceptos constitucionales sin la formación de los antecedentes históricos o el conocimiento de los sucesos que preceden su sanción, y que quedan consignados de manera estable en este texto. Y estos antecedentes también surgen no solo de los precedentes históricos de carácter nacional, sino en relación comparativa con los textos extranjeros a través de un largo curso. De tal manera se delimitaban dos campos. Uno pertenecía al estudio de los antecedentes y de la génesis de la Constitución, el otro encargado del estudio de la ley positiva, o sea, la vigente en el Estado. Esto podría realizarse gradualmente o en cada una de las instituciones en particular, pero a través de la obra de Del Valle pareciera preferible el de la etapa previa o preparatoria para encarar luego la de la norma positiva. Por lo menos así lo dejó entrever a través de su obra, en donde las instituciones se van dando históricamente. Emilio Ravignani, en 1930, decía que la historia constitucional no es pura y simplemente historia de las constituciones. Sostenía que en numerosas ocasiones la ley, ante la proliferación de normas legislativas sin sentido de la realidad, resultaban un instrumento en los hechos meramente teóricos, por ejemplo la Constitución de 1826, y en consecuencia nace con ello un movimiento de resistencia que se traducía en el desprecio de la ley. De tal manera, en varias oportunidades, los proyectos o ensayos constitucionales no se adecuaban a las circunstancias históricas, sociales o políticas. Constitución de 1819. Para Ravignani, la historia constitucional es un proceso que tiene por finalidad la organización política de la República, presentando dos etapas definidas. Una primera que llega hasta la Constitución de 1853, otra que partiendo de dicha fecha llega hasta nuestros días para hacer práctica su aplicación, tratando de respetar e imponer lo que se entiende por el verdadero sentido de su texto. En ello coincidiría con González Calderón, que centró el estudio principalmente en la doctrina y en la jurisprudencia, tanto como en la realidad de la vida. Es decir, seguimos a Ravignani, que debe estudiarse lo que denomina la vida constitucional del país, cuya estructura interna considera aún en formación. Lo que imponía, dice, el conocimiento de variantes de interpretación de las disposiciones escritas estaban condicionadas por el desarrollo demográfico, el desarrollo económico y el desarrollo social. De tal manera asignaba importancia a ciertos elementos,
sobre los cuales centran su atención nuevas interpretaciones histórico-políticas, por lo que la materia adquiriría un rico contenido. Se trata de un proceso dinámico, en el cual habrá que tener presente en primer plano la historia de las ideas políticas y de los procesos de canalización de las mismas a través de facciones, grupos y partidos. Según se puede observar, Ravignani realiza un primer intento serio de sistematización con el aporte de nuevos elementos que actualmente han cobrado importancia. Para el estudio de la historia constitucional argentina hay que tener muy bien en cuenta las obras documentales o recopilaciones de documentos que son de suma importancia. Así, por ejemplo, entre otras colecciones que recomendamos su lectura a los alumnos para consultas del tema, tenemos documentos para la historia argentina, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Investigaciones Históricas, bla, bla, bla. Historia de las instituciones. Dicen Tau Anzuategui y Eduardo Martiré, el vocablo institucional en múltiples acepciones corrientes se ha convertido en una expresión equívoca. Se trata, sin embargo, de un concepto clave que debe estudiarse cuidadosamente. El estudio de la historia a través de la lente de las instituciones constituye un moderno y fecundo instrumento de trabajo que ha sido y es utilizado por la historiografía desde hace más de medio siglo. El hombre, a través de su experiencia, construye, hace su vida. Esencialmente, esa vida se traduce en convivencia. De esta convivencia, de esta obra del hombre, queda algo a la manera de una decantación estabilizada, que siendo creación de él, ya no le pertenece y escapa casi a sus posibilidades de control. En forma provisional llamaremos institución a ese conjunto o sistema coherente de actos o acciones humanas. Institución, agregamos nosotros, es una idea que fue creada por el hombre y que subsiste a través de los tiempos, siendo aceptada por los hombres a través de dicho tiempo como vigente. Por ejemplo, la familia, que va teniendo variables a través del tiempo, pero que es aceptada por generaciones sucesivas. Es la idea que se reviste de un carácter jurídico, social, religioso, político y que supervive a través del tiempo. Si rastreamos la institución de la familia, no vamos a encontrar su verdadero origen, que puede ser matriarcal o patriarcal o mixto, pero a través del tiempo vemos que la institución familia sobrevive. Las instituciones forman, por tanto, una compleja red que abarca los más diversos aspectos de la vida del hombre. Cada una de ellas representan no solo sendos ordenamientos parciales, pues bien, hay algunas más importantes que otras. Ninguna, en su finalidad específica, se agota a sí misma, ni aspira a reconstruir una totalidad. Ninguna institución pretende abarcar la integridad del ser humano, aun aquella de carácter espiritual como la Iglesia. Se valen de otras instituciones para el cumplimiento de sus fines sobrenaturales, es decir, que al margen de una escala de valores, la parcialidad y no la totalidad caracteriza a la institución. La institución es creada, conservada y transformada por el hombre y está exclusivamente a su servicio. Es decir, que depende en todo caso de la actividad humana y que necesita su renovada adhesión. Todos los individuos que integran una sociedad tienen una relación directa con las instituciones, ya que como agentes pasivos que prestan su adhesión o como agentes activos que actúan de una manera diversa sobre la vigencia de las mismas. Cuando una institución no responde satisfactoriamente a las necesidades reales y actuales de un determinado momento, cesan de ser útil.
como tal, entra en crisis de acondicionamiento ambiental y es adecuada total o parcialmente a las nuevas exigencias de la vida social. De ahí, tal vez, la impresión más adecuada para dar cuenta de esa actividad humana es la degeneración que da fuerza a las instituciones, que son, en última instancia, el producto resultante de la actividad generacional. Fuentes e instituciones jurídicas. En el derecho pueden distinguirse dos aspectos o momentos diferentes: el de la formulación de las normas y el conjunto de normas ya formuladas que regula una cuestión determinada. Se llama fuente del derecho a los modos de formular las normas, por ley, por costumbre, etc. Se da el nombre de instituciones a las situaciones, relaciones u ordenamientos básicos y fundamentales en la vida de la sociedad. El municipio, el matrimonio, el contrato, el proceso. Según el papel que desempeñan en la vida de la sociedad, son instituciones fundamentalmente políticas, sociales y económicas. Los diversos conjuntos de normas que regulan cada una de estas instituciones y relaciones reciben el nombre de instituciones jurídicas. A la totalidad de las instituciones jurídicas que rigen en un momento dado se las denomina sistema jurídico. Elementos integrantes de las instituciones jurídicas. En esta institución jurídica se distinguen siempre tres aspectos diferentes: las situaciones de hecho, que se toman en consideración, por ejemplo, la edad o el sexo de las personas, el cultivo del campo, la comisión de un delito. Estas instituciones se producen más veces sin voluntad del hombre, por ejemplo, a causa de una tormenta; otras, intencionadamente o no provocadas por él, la constitución de una familia o la característica de la vida. La valoración o consideración en que el hombre toma aquellas situaciones conforme a sus ideas e intereses religiosos, morales, políticos y económicos, esta valoración depende siempre del hombre mismo. Así, las ideas religiosas del hombre le hacen considerar el matrimonio de una forma muy distinta. Su sentido moral determina que aprecia de una u otra manera la responsabilidad de un acto. Su interés económico le impulsa a fomentar o entorpecer la ganadería o el comercio. La regulación de aquellas situaciones conforme a la valoración que el hombre hace de ellas, solo esta regulación constituye la propiamente jurídica de la institución.